Excelente día, estimados alumnos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la digestión de proteínas y grasas, principalmente, y un poco de ácidos nucleicos también. Entonces, ¿dónde comienza la digestión o cómo comienza la digestión? Hacemos una retroalimentación de lo que ya hemos visto. Pues ya sabemos, comienza imaginándonos un alimento, comienza saboreando un alimento, comienza desde que vemos un alimento o ya que estamos oliendo incluso un alimento. ¿Qué es lo que sucede primeramente? Pues vamos a ver que hay una recepción sensorial, ya sea por la vista, ya sea por el olfato, ya sea por el gusto, por la lengua, que llega hacia una parte del cerebro principalmente, donde se aloja esa parte de los diferentes sentidos, ¿sí? Y vamos en una reacción de salida neuronal, vamos a generar por medio de nervios que lleguen a estas glándulas, a la glándula en este caso parótida, a la sublingual o a la submaxilar, que lleguen aquí algunos nervios, ¿sí? O terminaciones nerviosas desde arriba, que vayan a provocar que se vaya a segregar saliva, en pocas palabras. Esa salivación, ya sabemos que la saliva contiene diferentes compuestos, ¿sí? Vamos a ver que la saliva, dentro de sus componentes, pues se encuentran, estamos viendo lo que es la saliva. Tenemos que la saliva contiene mucinas, contiene algunas glicoproteínas, agua que ayudan a la lubricación. Otra de las funciones de la saliva es la acción antimicrobial por medio de otras enzimas que son lisocimas, lactoferrinas, entre otras. Tenemos también que nos ayuda al mantenimiento de la integridad de la mucosa por medio de la mucina. La mucina es el protector, funge la función de proteger a la mucosa de todo el tubo digestivo. Son proteínas, son unos compuestos que van a ser una forma de gel que va a proteger al tubo digestivo por dentro, la mucosa. Luego tenemos una función de limpieza por medio del agua que contiene la mucina, que contiene la saliva. Posteriormente tenemos una función de buffer, tiene capacidad de buffer y remineralización. ¿Qué significa eso? Que por medio del bicarbonato, el fosfato, el calcio, algunos minerales, se va a prevenir el exceso de acidez o alcalinidad en lo que es la mucosa, y que eso dañe la mucosa se va a prevenir. Tenemos también que en esta ocasión también nos va a ayudar a tragar, ¿sí? A deglutir, en este caso, la saliva a los alimentos, porque va a preparar los alimentos para deglutirlos, ¿sí? Por medio del agua y las mucinas, que van a ser como un poquito más húmedo, un poquito más el alimento un poco más líquido, digamos. Bueno, un poco más moldeable y pasable, que pueda pasar en la deglución. Luego tenemos la digestión, que ayuda a la digestión por medio de las enzimas, que esto es de lo más importante que vamos a ver a continuación. También nos ayuda al gusto, ¿sí? A percibir el gusto, y la fonación, o sea, a hablar también nos va a ayudar lo que es la saliva. Entonces tenemos, nos vamos a poner aquí, vamos a poner énfasis en las enzimas. Ya vimos en otro video la milasa salival, que también se llama tialina. Pero además de la tialina, la milasa salival, también la saliva contiene lipasa, ribonucleasas, proteasas, agua y mucinas. Ok. Ahorita nos vamos a parar un poco en lo que es principalmente esta enzima que es la proteasa. A ver, ¿qué es la proteasa? Ahorita la vamos a ver aquí. La voy a subrayar. Esta proteasa y la lipasa la vamos a ver en la digestión. Y las ribonucleasas son las que nos hacen falta de ver. Entonces, vamos a empezar con la digestión de las proteínas. ¿Dónde empieza la digestión de proteínas? Comienza justamente en la saliva, en la salivación, en la boca. Desde que ya ingerimos un alimento y lo introducimos en la boca, ahí ya vamos a empezar a salivar. Dentro de la saliva vamos a tener algunas enzimas proteasas,
Proteasas son enzimas que van a digerir o que van a degradar un poco lo que viene siendo las proteínas. Antes de proseguir o de, en este caso, seguir con el tema de enzimas, quiero hacer un paréntesis para retomar un poco lo que es una enzima. ¿Ustedes saben qué es una enzima? Bueno, pues una enzima ya la hemos visto, que una enzima es una proteína catalítica. Eso significa que es una proteína, o sea, una proteína ya sabemos que es un compuesto formado por más de 100 aminoácidos. Entonces, una enzima es un compuesto formado por más de 100 aminoácidos. También, ahora si hablamos de una proteína catalítica, la palabra catálisis o en este caso catalítico se refiere a una sustancia que acelera una reacción química. Ahora, si unimos las dos palabras, proteína catalítica, hablamos de un compuesto de más de 100 aminoácidos que va a ayudarnos a acelerar una reacción química. Por lo tanto, tenemos diferentes enzimas a lo largo en el cuerpo. Tenemos enzimas digestivas, tenemos enzimas endocrinas o digamos enzimas que trabajan dentro del cuerpo humano, intracelulares que trabajan dentro de las células, citoplasmáticas, y otras que trabajan dentro de los organelos, por ejemplo, dentro de las mitocondrias tenemos enzimas que van a ayudar a acelerar reacciones químicas como el ciclo de Krebs, para los que han visto ciclo de Krebs. En este caso lo que vamos a ver es un tipo de enzimas que van a trabajar fuera de las células, fuera del organismo, en este caso en el tubo digestivo. Las enzimas son, en este caso digestivas, son enzimas exocrinas o exócrinas, como lo quieran decir. Está bien dicho. Entonces tenemos, ¿por qué exocrinas? Porque están hacia el exterior del cuerpo. Ya sabemos que el tubo digestivo es externo al cuerpo, la luz intestinal es ajena al cuerpo, no está dentro del cuerpo, está fuera del cuerpo. Por eso las enzimas digestivas son enzimas exocrinas, que lo que van a hacer en este caso van a degradar los alimentos. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con lo que son las proteasas que están en la saliva. ¿Qué van a hacer las proteasas? Van a empezar a romper las proteínas un poco, a degradar las proteínas de los alimentos. ¿Dónde se encuentran las proteínas? Principalmente en alimentos de origen animal y leguminosas. También se encuentran en vegetales, frutas, etcétera. Sí se encuentran proteínas, pero en menor cantidad. Vamos a tomar en cuenta más cuando hablemos de proteínas los alimentos como las carnes, como por ejemplo la leche, como el queso, como el frijol, la soya, la lenteja, incluso el maíz también tiene proteína, entre otros compuestos. Todas esas proteínas que vienen en los alimentos se van a empezar a degradar en la saliva por medio de estas proteasas, que son enzimas que degradan un poco lo que viene siendo las proteínas. Bueno, posteriormente, una vez que se ha llevado a cabo aquí la salivación, ya sabemos que en este caso las proteasas, un alimento que vaya a entrar, una carne que vaya a entrar hacia adentro de la boca, va a la primera enzima que se va a generar en la saliva, que va a degradar, se llama, ya sabemos, la vamos a poner con la letra, son proteasas. Luego vamos a tener otro tipo de enzimas que van a trabajar en el estómago, pero antes vamos a decir que el alimento se va a deglutir ya salivado, un poco degradado, una carne por ejemplo, hacia el esófago, y del esófago pasa por el esfínter esofágico superior, se abre el esfínter, pasa el alimento en el bolo alimenticio. Aquí se llamaba alimento, pero ya cuando se segregó saliva, se masticó, se llevó a cabo la digestión química y mecánica por parte de la masticación y química por parte de la saliva, ya ese alimento ya no se llama alimento como tal, se llama bolo alimenticio. Entonces el bolo alimenticio pasa por todo el esófago, ¿sí?
por todo lo que mide el esófago, toda la longitud del esófago, llega hacia el esfínter esofágico inferior que se encuentra aquí, ¿sí? De aquí a aquí es el esófago, de aquí a aquí es la faringe, ¿sí? Aquí, aquí. Pasa por el esfínter esofágico superior, por la primera porción del estómago que se llama cardias, ¿verdad? Luego ahí después del cardias pasa al fundus, del fundus al cuerpo, del cuerpo al antro. En el antro y cerca del píloro donde está el esfínter esofágico, el esfínter del píloro, vamos a tener que aquí se va a segregar una hormona que se llama gastrina. La gastrina, a su vez, va a producir la segregación de algo que se llama pepsinógeno. El pepsinógeno es una sustancia inactiva. Entonces, en el estómago se segrega el pepsinógeno. El pepsinógeno es una sustancia inactiva, inofensiva, que no puede dañar a ningún alimento. Sin embargo, cuando este alimento llega aquí al estómago, decíamos, el pepsinógeno inactivo se va a unir a lo que es el ácido clorhídrico, que también es liberado por las células parietales de aquí del estómago. Cuando se une el ácido clorhídrico a lo que es el pepsinógeno cambia de pepsinógeno a pepsina. Y la pepsina ya es un compuesto activo. Esta pepsina lo que va a hacer es empezar a degradar un poco más lo que viene siendo las proteínas, ¿sí? Va a degradar más las proteínas aún. Ya cuando las proteínas están un poco más, este alimento de la carne está un poco más degradado y pasa pasa por el píloro, del píloro pasa hacia lo que es el duodeno, la primera porción del intestino delgado, el duodeno. En el duodeno se van a segregar otras sustancias también. Vamos a ver entonces que la presencia de péptidos, ¿sí? Los péptidos es lo que resulta de la digestión de proteínas. Aquí lo que sucede, vamos a regresarnos un poquito a la boca. En la boca llega el alimento como tal, con proteínas grandes y todo eso. Entonces tenemos después que las proteínas, al ser degradadas por esta proteasa salival de la saliva, se va a generar un compuesto, ya se van a generar péptidos principalmente, y algunos aminoácidos, pero principalmente péptidos. Pero también va a haber muchas proteínas aún en el bolo alimenticio cuando llega al estómago. Entonces en el estómago ya hay péptidos, hay algunos aminoácidos, muy poquitos, pero péptidos principalmente, y hay proteínas también. Una vez que este bolo alimenticio es, digamos, degradado por lo que es la pepsina, ¿sí? Van a formarse más péptidos, o sea, unidades más pequeñas de proteínas. Péptidos es la proteína, pero ya degradada. Esa proteína va a pasar, decíamos, desde el estómago hacia el duodeno, y en el duodeno la presencia de esos péptidos, que ahora, antes de pasar, vamos a decir que ya no se llama bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio se convirtió en quimo, con M de mamá. El quimo pasa desde del estómago hacia el duodeno, y ese quimo ya trae péptidos. Trae muchos péptidos principalmente. Más péptidos todavía, ¿sí? Esos péptidos van a hacer que se produzcan otros tipos de hormonas, como por ejemplo la colecistoquinina, que conocemos, las voy a poner por acá, la CCK, colecistoquinina o cinina. Esa hormona se produce en el intestino, aquí en el duodeno. Esa hormona va a pasar del torrente sanguíneo, va a ir hacia el páncreas, ¿sí? Y aquí en el páncreas, aquí, va a inducir la producción de diferentes enzimas.
También la presencia de ácido clorhídrico desde el estómago hacia lo que es el duodeno va a producir la segregación de una segunda hormona, que es la secretina. Secretina. La secretina, lo que va a producir va a ir al páncreas también, por el torrente sanguíneo desde la mucosa, desde el tubo digestivo, hacia el páncreas y va a producir la segregación también de otras sustancias, de otras enzimas digestivas del páncreas, del jugo pancreático. Luego vamos a tener otra hormona que se va a llamar enterosinasa. Bueno, más que nada la enterosinasa sería una enzima pero esta se va a liberar no hacia el páncreas, esta se va a liberar en el intestino, la enterosinasa, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar ya del páncreas, llegamos al páncreas, al mencionado páncreas. Sí, el páncreas, vamos a hablar un poco de él. El páncreas tiene otras funciones, no nada más exocrinas. Las funciones exocrinas del páncreas es liberar jugo pancreático, ¿sí?, hacia el tubo digestivo por el conducto de Wirsung y la ampolla de Vater para ser vaciados hacia el duodeno y que ese jugo pancreático colabore a digerir más, a degradar más los alimentos una vez que llegan al duodeno. Esa es la función exocrina, pero el páncreas tiene otras funciones endócrinas o endocrinas. En este caso, la función endocrina va hacia el torrente sanguíneo. El páncreas también segrega insulina, glucagón, dos hormonas, entre otras hormonas. Entonces, lo que hace el páncreas en este caso es que va a liberar también insulina y glucagón para la regulación del azúcar en sangre, entre otras funciones y entre otras hormonas que segrega también el páncreas. Entonces, hablando de la digestión propiamente dicha o del tema que estamos hablando, vamos a decir que la colecistoquinina, ¿sí?, que estamos viendo acá, y la secretina van a ayudar a que el páncreas segregue jugo pancreático. Ese jugo pancreático va a pasar por un conducto principal que se va a llamar conducto de Wirsung y un conducto accesorio que se va a llamar conducto de Santorini, que van a ir un poquito, digamos, vamos a acercar esto. Aquí digamos que está el páncreas, va a llegar un conducto pancreático accesorio y un conducto pancreático principal, que van a llegar a la ampolla de Vater, que va a estar por aquí, ¿sí?, y a la ampolla menor, a la ampolla mayor que se llama ampolla de Vater y ampolla menor. Esos conductos de Santorini y el conducto de Wirsung van a pasar todo el jugo pancreático, el contenido del jugo pancreático, hacia lo que es el duodeno, que estamos viendo aquí, a la luz o lumen del duodeno. Ahí en el duodeno, ese jugo pancreático va a empezar a degradar más los alimentos, ¿sí?, por medio de sus enzimas, de las enzimas que se van a segregar. ¿Cuáles son las enzimas que se van a segregar del páncreas hacia lo que es la luz del duodeno? Tenemos primero la quimotripsina, así como lo oye, es quimotripsina, la primera enzima. Vamos a ponerla por acá, vamos a volver a hacer esto un poquito más grande, ¿sí? Vamos a poner que se llama quimotripsina. Pero no se va a llamar quimotripsina, se va a llamar quimotripsinógeno. Quimotripsinógeno. Ese quimotripsinógeno es una sustancia inactiva que luego se va a activar. La segunda sustancia se va a llamar tripsinógeno. Tripsinógeno, ¿sí? Y la siguiente sustancia se va a llamar
es una enzima que es la procarboxipeptidasa. Carboxipeptidasa. La procarboxipeptidasa, lo que es la procarboxipeptidasa, lo que es el tripsinógeno y la quimotripsina, en este caso son compuestos inactivos, que no van a hacer nada aún. ¿Y cómo se van a activar? Bueno, primero recordemos que habíamos visto una enzima que se llamaba, enterosinasa. Esta enterosinasa que se segregó, recordemos anteriormente, en este caso ustedes pueden darle pausa y regresarse a cuando hablamos de enterosinasa para recordar qué es la enterosinasa. La enterosinasa que se producía en el intestino por la presencia de ácido clorhídrico, cuando se una a el quimotripsinógeno y la tripsinógeno, perdón, y el la procarboxipeptidasa, que son tres enzimas, la unión entre esta y estos de acá, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, van a hacer que la unión de enterosinasa, que está acá, más estos cuatro de acá, estos tres de acá, perdón, van a producir la activación de estos mismos. Entonces, estos van a pasar a un compuesto que se va a llamar casi de la misma manera, pero ahora se le vamos a agregar en igual de quimotripsinógeno, que ya se va a llamar quimotripsina. El tripsinógeno que está aquí, va a pasar de tripsinógeno a tripsina. Y posteriormente la procarboxipeptidasa va a pasar a activarse y se va a llamar carboxipeptidasa. ¿Sí? Posteriormente vamos a tener otra enzima que es en este caso la aminopeptidasa, que también se va a activar. Aminopeptidasa por medio de la enterosinasa. La aminopeptidasa también se segrega desde el páncreas. ¿Sí? Ahora ya tenemos 4 enzimas del páncreas. 1, 2, 3 y 4. Ok. Una vez que estos compuestos llegan hacia lo que es el duodeno y que ya empiezan a unirse, a llegar a las proteínas o a los péptidos que venían desde el estómago en el bolo alimenticio, en el quimo en este caso, ahora van a empezar a degradar más todavía aún las proteínas. Para eso ya vamos a ver pues, las siguientes imágenes. ¿Sí? Vamos a regresarnos y vamos a recordar qué es un aminoácido, qué es una proteína, qué es un enlace peptídico, etc. Recordemos que es un aminoácido. Para los que no lo hayan visto, pues aquí van a aprender un poquito más. Vamos a ver que un aminoácido es un compuesto químico. Aquí estamos viendo una imagen, aquí estamos viendo otra imagen. Un aminoácido aquí, un aminoácido aquí y otro aminoácido de aquí a aquí. ¿Sí? Entonces tenemos dos aminoácidos. Entonces vamos a ver cómo el compuesto o el aminoácido contiene un grupo amino. Contiene un grupo amino, que es este que está aquí. ¿Sí? El N más 2 hidrógenos es el grupo amino. Y también hay un grupo carboxilo, que es la unión de un grupo carbonilo, es decir, la C en enlace doble con el oxígeno, y 1H, el grupo hidroxilo. La unión del grupo hidroxilo OH más el carbonilo C con el oxígeno en doble enlace se llama carboxilo. Entonces, las partes de un aminoácido, este es un aminoácido, vamos a englobar para decir lo que es un aminoácido. Este es un aminoácido. Y ya este sería otro aminoácido. ¿Sí?
Entonces, cuando tenemos las partes de un aminoácido, van a ser principalmente grupo carboxilo, grupo amino, eh, un carbono que hay en el medio por lo regular, un hidrógeno y un radical que puede ser diferente dependiendo de un grupo radical, dependiendo del aminoácido en cuestión. Pero en general, de manera general, un aminoácido está compuesto por grupo carboxilo, grupo amino, un hidrógeno, el carbono del medio y un grupo radical. ¿Sí? Luego tenemos que cuando se unen, por ejemplo aquí el aminoácido 1 más el aminoácido 2, la unión o el enlace que va a unir a estos dos compuestos se le va a llamar enlace peptídico. ¿Sí? El enlace peptídico surge cuando se unen el grupo carboxilo más el grupo amino. El grupo carboxilo más el grupo amino del siguiente aminoácido se van a unir. ¿Sí? Aquí voy a poner un signo de más que representa la unión. Cuando se unen, en este caso, van a liberar siempre una molécula de agua. ¿Sí? Vamos a poner aquí, cuando estos dos se van a unir, van a liberar H2O. ¿Sí? O sea, dos hidrógenos y un oxígeno. ¿De dónde van a salir? Pues de aquí mismo. Vamos a ver cómo este grupo OH se va a unir a un hidrógeno y cuando se unen van a ser hidrógeno 1 e hidrógeno 2, van a ser dos hidrógenos. Más este oxígeno de aquí va a ser un oxígeno. Eso se le conoce como H2O, agua. Y lo que va a quedar aquí en medio va a ser solamente el grupo amino, perdón, el nitrógeno, el carbono, el oxígeno y un hidrógeno. ¿Sí? Y estos dos enlazados. ¿Ok? De tal manera que van a ser enlaces para ambos. De tal manera que si vemos la siguiente imagen, vamos a ver la siguiente imagen del enlace peptídico. Este es el enlace peptídico. Vamos a ver, decíamos entonces, que en el enlace peptídico, ¿sí?, sucede de la siguiente manera. Aminoácido 1, ¿sí?, aminoácido 1 se va a unir al aminoácido 2, el aminoácido 1 al aminoácido 2, y van a haber una liberación de agua, ¿sí? Una liberación de agua. Posteriormente lo que va a suceder es que ya va a quedar un enlace peptídico. A eso se le conoce como enlace peptídico, cuando ya se une un aminoácido con otro. Y cuando se unen dos aminoácidos, a ese ya se le conoce como péptido. En este caso, como son dos aminoácidos, a este compuesto que va a resultar se le va a conocer como, a ver, como dipéptido. ¿Sí? Ok. Hasta ahí vamos bien. Entonces, esto ya es un dipéptido, porque son de dos, péptido, porque son dos aminoácidos por enlace peptídico. Esto es un dipéptido. ¿Ok? Luego tenemos otra esquemita de lo mismo aquí, como es que un aminoácido, ¿sí?, un aminoácido de aquí a aquí, se va a unir al siguiente aminoácido de acá a acá. Tenemos aquí los grupos funcionales, el grupo carboxilo de una sustancia y el grupo amino del otro aminoácido. Cuando se unen estos compuestos, van a liberar agua, ¿sí? Esa agua después que se libera va a hacer que quede estos compuestos pegados por medio de un enlace peptídico, ¿sí?, de esta manera. Y a los aminoácidos que se abrevian normalmente con AA, aminoácidos, los dos aminoácidos cuando se unen van a formar un dipéptido, un compuesto unido de dos aminoácidos.
Si fueran 3 aminoácidos los que se unen por el enlace peptídico, eso se llamaría tripéptido. Si fueran 4, tetrapéptido, ¿sí? Pentapéptido, hexapéptido, etcétera, dependiendo de los péptidos que se vayan a formar o de los aminoácidos que se unan en ese caso. Ok, vamos a ver entonces que estas uniones van a ser muy importantes para cuando se van a degradar los compuestos, en este caso las proteínas. Vamos a ver entonces, a ver la siguiente imagen, para hablar acerca de lo que es un péptido, un aminoácido, una proteína. Vamos a recordar rápidamente, un aminoácido, nuevamente, es un compuesto que contiene grupo, en este caso un grupo amino, ¿no? Ya lo vimos. Un grupo carboxilo, un hidrógeno, un carbono, principalmente, y un radical. El radical va a depender mucho del aminoácido en cuestión, ¿sí? Entonces tenemos que cuando un aminoácido se une a otro aminoácido por enlace peptídico, ¿sí? Así de esta manera, ¿sí? Así, así, así. Más o menos así. Disculpen mi letra, pues es complicado dibujar aquí y escribir. Entonces, vamos a ver que este aminoácido se va a unir a otro aminoácido y va a formar un péptido, un dipéptido. Este aminoácido después se va a unir a otro grupo amino de otro aminoácido, ¿sí? Digamos, y va a formar un tripéptido y así subsecuentemente se va a ir uniendo a otro, a otro, a otro, ¿sí? Voy a borrar un poco esto. Entonces, vamos a ver aquí en la siguiente imagen ya lo que es un péptido, un compuesto ya más grande. Vamos a hablar, un aminoácido es un compuesto químico que tiene un grupo amino, ¿sí? Un grupo amino, un grupo carboxilo, un carbono, un hidrógeno y un radical principalmente. Ahora, un péptido es un compuesto de 2 hasta 99 aminoácidos. Un péptido, vamos a ponerlo aquí a un ladito, la palabra péptido. A ver. Sí, yo creo que está mejor. Un péptido va desde 2 hasta 99 aminoácidos. Pero hay diferentes tipos de péptidos. Tenemos los oligopéptidos y tenemos los polipéptidos. Los oligopéptidos son de 2 a 9 aminoácidos. Oligo viene de poco. Oligo significa poco, pocos aminoácidos. Y poli significa mucho, muchos aminoácidos. Polipéptido va desde 10 hasta 99 aminoácidos. ¿Sí? Ok. En este caso tenemos un péptido compuesto por varios aminoácidos. Tenemos el aminoácido alanina, glicina, tirosina, glutamina, valina y serina. Ok, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un péptido de 6 aminoácidos, por lo tanto entra en la categoría de oligopéptido, de 2 a 9, 6 aminoácidos. Ahora viene lo importante. Cuando tenemos una proteína, ahora vamos a ver lo que es una proteína. Una proteína, en este caso ya, una proteína es un compuesto por más de 100 aminoácidos. Imagínense qué tan grande es una proteína, tiene más de 100 aminoácidos, por lo tanto, una proteína es un compuesto muy grande de muchos aminoácidos. Sin embargo, al entrar en contacto con todas las enzimas que ya vimos anteriormente, estas proteínas se pueden degradar, ¿sí? Como
pues lo que hacen las enzimas es así como se unieron por medio de enlaces peptídicos. Las enzimas lo que van a hacer es empezar a romper los enlaces. Aquí estamos viendo, vamos a dibujar aquí, delimitar un aminoácido de otro. Estamos viendo un aminoácido aquí, ¿sí? Unido con otro aminoácido por enlace peptídico. Este enlace entre el carbono y entre el nitrógeno, carbono y nitrógeno. Luego tenemos el aminoácido número 2, ¿sí? De aquí a aquí, ¿sí? La glicina, esta que está aquí. La primera es la alanina, ¿sí? La segunda es la glicina. El tercer aminoácido es, en este caso, por medio de un enlace peptídico aquí unidos. El siguiente aminoácido es este que va desde aquí a aquí, ¿sí? Ese es la tirosina, ¿sí? Entonces tenemos también un enlace peptídico entre la tirosina y la glutamina, que es el siguiente aminoácido, ¿sí? Este de aquí. Por medio de otro enlace se va a unir a otro aminoácido, otro enlace peptídico, que es la valina. Aquí nos faltó poner la palomita a la glutamina. Luego tenemos, por último, el último aminoácido, que viene siendo, vamos a ponerlo de este color, la serina, que es este, ¿sí? Entonces quedan de esta manera los aminoácidos, ¿sí? Unidos por medio de enlaces peptídicos, del grupo carboxilo que está aquí al grupo amino que está acá, con la liberación de H2O, ya sabemos, agua. Sin embargo, cuando entran esos alimentos que contienen péptidos o proteínas, imaginemos que no sean solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos, que sean 100 aminoácidos aquí, que sea más de 100, 150, una proteína como la miosina y la actina que vienen en la carne de res o de puerco, y que entre a nuestro sistema, que empecemos a digerirlo por las enzimas, las proteasas que están en la boca. Entonces, lo que van a hacer las proteasas de la boca, van a llegar y van a empezar a romper los enlaces de aquí de adentro, ¿sí? Van a empezar a romper a estos enlaces de aquí, ¿sí? Van a empezar a degradarlos, ¿sí? Es principalmente estos enlaces, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Voy a borrar un poco de esto que hemos escrito, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Esas proteasas, que son enzimas de la saliva, van a romper estos enlaces de aquí, ¿sí? Este de aquí va a romper este enlace de aquí, estos de aquí, ¿sí? Los enlaces de adentro. Y lo que van a ir quedando van a ser sobre todo péptidos. Ya lo vimos anteriormente. Posteriormente va a llegar la pepsina también y va a empezar a romper otros enlaces de adentro de esta molécula. Va a romper más enlaces. Imaginemos que haya 100 aminoácidos aquí. Va a romper más. Y lo que va a ir dejando esto van a ser compuestos como oligopéptidos y como polipéptidos, que lo estamos viendo acá. Compuestos más pequeños. Y la proteína en un principio, vamos a dibujar, vamos a hacer un esquemita aquí a un lado. Vamos a poner, si por ejemplo llega la proteasa, en este caso la proteasa de la saliva, y va sobre la proteína de 100 aminoácidos. Cuando la proteasa llega, lo que va a producir después van a ser péptidos, porque va a romper algunos enlaces. Esos péptidos, al momento de llegar hacia lo que es el estómago va a liberar otras sustancias, la pepsina, en este caso el pepsinógeno, que se va a unir al ácido clorhídrico y va a producir que el pepsinógeno madure o se active como pepsina, que es una enzima que va a degradar a estos péptidos que quedaron, que venían de la boca, y esos péptidos se van a hacer de péptidos polipéptidos, en este caso, de polipéptidos,
vamos a ponerle aquí poli porque son péptidos de 10 a 99 aminoácidos, se van a convertir en péptidos más pequeños, se van a convertir en oligopéptidos. Estos oligopéptidos, ¿sí? Una vez que llegan, en este caso, que pasan del estómago hacia el intestino, van a llegar con todas las demás enzimas. El quimotripsinógeno, el tripsinógeno que se va a convertir en tripsina, y ellos van a empezar a degradar estos oligopéptidos. Ok, hasta aquí vamos bien. Entonces vamos a poner la siguiente imagen. ¿Dónde está? Vamos a poner las diapositivas. Ok. Vamos a ver, entonces estamos hablando de que en este caso las proteínas están unidas por aminoácidos. Cada compuesto aquí que se ve de color, en este color azul, es un aminoácido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aminoácidos. Pero imaginemos que sean 100 aminoácidos, más de 100 aminoácidos, que sea una proteína. El grupo carboxilo terminal es el que va a quedar acá y el grupo amino siempre queda al principio de cada aminoácido, ¿sí? Posteriormente a esto decíamos que cuando llegue la pepsina del estómago y que convierta los péptidos en oligopéptidos, los polipéptidos en oligopéptidos, estos oligopéptidos van a llegar al intestino. Lo que va a hacer en este caso la quimotripsina va a degradar aún más estos compuestos, ¿sí? Hasta péptidos dipéptidos o tripéptidos más pequeños, y la tripsina y la quimotripsina van a hacer eso. Ya lo que van a hacer la carboxipeptidasa y la aminopeptidasa van a ir rompiendo los enlaces, pero de manera externa. Vamos a tener entonces dos tipos dependiendo de lo que viene siendo la función que van a hacer estas enzimas de romper péptidos. Van a haber endopeptidasas, en este caso endopeptidasas, digieren las uniones peptídicas internas, endopeptidasas, y vamos a tener exopeptidasas. Primero veamos las endopeptidasas. Las endopeptidasas en este caso van a ser en este caso, la pepsina del estómago, la tripsina más la quimotripsina del intestino, en el intestino delgado, que vienen del páncreas. Estas van a romper los enlaces de en medio, quedando, por lo tanto, péptidos más pequeños, ¿sí? Péptidos más pequeños, es decir, por ejemplo, este compuesto que es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aminoácidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se va a romper, pero las endopeptidasas, como su nombre lo dice, endo, van a romper las uniones de adentro, internas. Entonces, estas van a romper por medio de agua estas uniones y van a generar un péptido de 3 aminoácidos, un tripéptido, y acá un tetrapéptido, perdón. Un tetrapéptido, 1, 2, 3, 4, se van a ir para acá, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 1, 2, 3 aminoácidos para acá. Una vez que queden estos péptidos más pequeños, ahora sí, las otras enzimas que son las exopeptidasas, lo que van a hacer es digerir y romper los enlaces externos, es decir, estos que unen los aminoácidos externos. Aquí, por ejemplo, quedó un tetrapéptido, ¿sí? Lo que va a hacer la aminopeptidasa es romper la parte del grupo, la parte del extremo del grupo amino, o sea, izquierda, y rompiendo el aminoácido que quedó en la orilla, o sea, de tal manera que el aminoácido, cuando llegue la aminopeptidasa, va a romper el enlace externo, por eso se llama exopeptidasa, y van a quedar aminoácidos, ¿sí? La carboxipeptidasa es la que va a romper el extremo del grupo carboxilo de los aminoácidos. Va a romper el aminoácido que esté en el extremo, de tal manera que va a quedar otro aminoácido libre, ¿sí? Y por último van a quedar otro péptido en el medio, un tripéptido en este caso, ¿sí? O sea, un
va a quedar un aminoácido, otro aminoácido y otro aminoácido. Eso se le conoce como tripéptido. Un aminoácido libre y otro aminoácido libre, ¿sí? Repasemos un poco lo que hemos visto de las endopeptidasas y las exopeptidasas. Entonces, endopeptidasas rompen los enlaces internos, ¿sí?, de los péptidos. O sea, en el puro medio van a romper, ¿sí?, y van a quedar compuestos más pequeños. Aquí si se rompe este enlace del medio de este heptapéptido, o sea, péptido de 7 aminoácidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, van a quedar dividido en dos partes, uno de 3 aminoácidos y otro de 4 aminoácidos, ¿sí? Posteriormente, por ejemplo, si queda un compuesto de 5 aminoácidos, las exopeptidasas van a romper, como su nombre lo dice, la parte exterior, externa. O sea, van a dejar libre a los aminoácidos externos de este compuesto, de este péptido. De tal manera que va a quedar un aminoácido libre de la parte del grupo amino, por eso se llama aminopeptidasa, y otro de la parte del extremo carboxilo, por eso se llama carboxipeptidasa. Con una molécula de agua se va a unir, se va a producir. Por eso también se le llama a la digestión o a la digestión de las proteínas hidrólisis, porque siempre va de por medio con una peptidasa, una enzima que va a romper péptidos, una molécula de agua. Entonces a eso se le conoce hidrólisis. Se va a romper esta molécula y va a generar un aminoácido libre. Tenemos entonces un aminoácido, un péptido y otro aminoácido. Posteriormente, estos tres compuestos pueden pasar desde la luz intestinal, como ya son compuestos muy pequeños, ya pueden ser absorbidos, ¿sí? Todo este lío de proteínas, de péptidos, de polipéptidos, de transformar y poco a poco el compuesto irlo degradando desde una proteína a un polipéptido, desde un polipéptido a un oligopéptido y de un oligopéptido a aminoácidos, es porque la proteína como tal no se puede absorber, tiene que degradarse hasta su mínima expresión. La mínima expresión de una proteína son los aminoácidos y algunos péptidos también pueden ser absorbidos. Son compuestos ya más pequeños que pueden atravesar la barrera del enterocito, o sea, la barrera de las células de la mucosa intestinal y pueden ser, absorbidas. Lo que vamos a ver a continuación, en este caso ya es la absorción como tal de los aminoácidos y de los péptidos, ¿sí? Vamos a ver en este caso que lo primero que va a producir, bueno, antes de continuar, quiero decirles que estas diapositivas que tengo yo, que utilizo, muchas, me baso yo en el libro de Wilmore de Fisiología, ¿sí? Ese Wilmore de Fisiología muy bueno, lo pueden leer, también pueden sacar información de cualquier, sobre todo de fisiología, de ese libro, ¿sí? Entonces tenemos que las proteínas, vamos a hacer un breve resumen, ¿sí? Las proteínas van a entrar por medio de los alimentos, son compuestos muy grandes, si se fijan, esto es una proteína, digamos que tenga 100 aminoácidos. Luego, la primera enzima, recordemos que se segregaba para romper los enlaces de las proteínas cuando entran a nuestro cuerpo, ¿cómo se llaman? Proteasas, ¿verdad? Proteasas salivales. O sea, la saliva produce una proteasa que va a romper esta proteína que tiene muchos aminoácidos. Los aminoácidos aquí están representados por cada bolita que se ve aquí, ¿sí? Y los enlaces peptídicos por cada rayita que se vea entre cada bolita, ¿sí? Son muchos aminoácidos unidos. Cuando entran aquí, cuando entran adentro del cuerpo, esta flechita significa que ya las proteínas entran al cuerpo. En este caso, las proteasas de la saliva van a degradarlo y formar péptidos. También en el estómago van a llegar y el estómago acuérdense que el estómago cuando detecta que llegan péptidos hacia el estómago, se va a segregar una hormona que se llama gastrina. La gastrina va a ir a generar dentro del mismo estómago, en las células principales y las células parietales, ácido clorhídrico y pepsinógeno. El pepsinógeno, al unirse al ácido clorhídrico, va a evolucionar, digamos, o se va a activar como pepsina. La pepsina ya es una manera activa. La pepsina también va a degradar los péptidos, ¿sí? Hasta generar péptidos más pequeños, ¿sí?
Posteriormente va a llegar, ya sabemos, el bolo alimenticio, que se llamaba bolo alimenticio, ya no se llama bolo alimenticio, se va a llamar quimo. El quimo, cuando pasa desde el estómago hacia el intestino, el quimo va a producir que se vaya a segregar otro tipo de hormonas que son la colecistoquinina desde el intestino, el torrente sanguíneo y de ahí hacia el páncreas. Y el páncreas vaya a liberar lo que va junto con la secretina, el páncreas vaya a liberar lo que son quimotripsinógeno, procarboxipeptidasa, tripsinógeno y aminopeptidasa. Esas enzimas son enzimas inactivas que cuando entran en contacto con, con otro compuesto que se llama enterosinasa van a evolucionar de quimotripsinógeno a quimotripsina, de procarboxipeptidasa a carboxipeptidasa, de tripsinógeno a tripsina. Y esos compuestos van a empezar, son proteasas que van a seguir rompiendo los aminoácidos, haciéndolos más pequeños. Ya sabemos, lo que es la quimotripsina y la tripsina son endopeptidasas que van a generar más péptidos más pequeños como los dipéptidos, tripéptidos, etc. Luego tenemos que las endopeptidasas van a generar en este caso aminoácidos, ¿sí? las exopeptidasas, perdón, que son la aminopeptidasa y la carboxipeptidasa. Bueno, el resultado de todo esto es los dipéptidos y los tripéptidos que vemos en este lado, ¿sí? Los aminoácidos que están en este lado, aminoácidos y en este caso, los péptidos más pequeños que están aquí. Bueno, vamos a ver entonces aquí el ejemplo, ya que llega, vamos a tomar en cuenta que como si esto fuera la luz intestinal. Todo esto que se ve aquí es la luz intestinal, o llamen el lumen o el agujero por donde pasan los alimentos en el tracto digestivo. Esto es la luz intestinal. De esta línea para abajo, ya esto de aquí, esto que se ve aquí delimitado es una célula, es un enterocito, una célula del intestino de la mucosa, otra célula del intestino y otra célula por acá, ¿sí? Lo que se ve aquí de color azulito claro es el citoplasma o el citoplasma de lo que viene siendo esta célula. Esto que se ve aquí afuera de color, esa línea de color más oscuro, azul oscuro, es la membrana celular. Entonces tenemos que haber diferentes maneras de transportar a lo que son los diferentes grupos, ya sean de aminoácidos que están aquí. Aquí está un aminoácido, otro aminoácido y otro aminoácido. Tenemos un tripéptido, 1, 2, 3 aminoácidos, un dipéptido, 1, 2 aminoácidos, 1, 2 aminoácidos, y tenemos péptidos un poco más grandes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, un hexapéptido, porque es un péptido de 6 aminoácidos. Entonces tenemos diferentes tipos de transporte. Por ejemplo, vamos a ver que los dipéptidos y los tripéptidos van a transportarse por la membrana celular por medio de unas proteínas que están aquí. Eso es una proteína de color azul, otra proteína, por medio de unas proteínas de transporte hacia adentro del citoplasma por algo que se llama transporte cotransporte, que es un tipo de transporte activo. Entonces van a pasar del medio externo, del lumen, desde la luz intestinal, hacia lo que es el citoplasma. Entonces al ingresar hacia el citoplasma, siempre van a ir unidos hacia en este caso, un hidrogenión, ¿sí? Ese hidrogenión se va a unir al dipéptido y van a pasar unidos, juntos, ¿sí? Después este hidrogenión va a salir hacia el exterior nuevamente del lumen y va a ingresar un sodio. Esa es la manera en que se transportan hacia adentro, por medio de una proteína y por medio de por medio de una proteína de transporte, acoplados estos dos, unidos los péptidos, los dipéptidos y tripéptidos a un hidrogenión, siempre en un cotransporte. Luego tenemos que una vez que los siguientes en absorberse, ¿sí? O transportarse hacia adentro del enterocito van a ser los aminoácidos. Estos aminoácidos que vemos aquí
van a pasar en un cotransporte también, pero con el sodio. Anteriormente vimos que los dipéptidos se unían en cotransporte a un hidrogenión, y ahora vamos a ver cómo el sodio se va a unir a un aminoácido y va a ingresar hacia adentro de la célula. Entonces, estos dos tipos de transporte son cotransportes, que son transportes activos, donde hay un consumo de energía. Se necesita energía para que ingrese esto. Y la energía lo da el gradiente electroquímico que se forma de estos minerales, ¿sí? De estos elementos químicos, ¿sí? Ya sea en el caso del sodio o en el caso del hidrógeno, ¿sí? Entonces, los aminoácidos pasan por una proteína de transporte unidos al sodio que está en la luz intestinal, ¿sí? Y de esta manera pueden ingresar hacia el citoplasma. Posteriormente vamos a ver que los péptidos, otros tipos de péptidos un poquito más grandes, van a ingresar por medio de transitosis. La transitosis, en la transitosis intervienen dos tipos de transporte. Vamos a ver que esto es una indosis. Cuando se invagina la membrana celular y forma este hueco, luego este hueco se va a formar en una vesícula. Esta vesícula va a englobar a lo que es el dipéptido. Se parece un poquito a la fagocitosis, ¿sí? Es la endocitosis, ¿sí? La endocitosis, entonces, es una de las partes de la transitosis. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, los dipéptidos y los tripéptidos se van a absorber por medio de lo que es cotransporte con hidrogeniones. Luego vamos a ver cómo los aminoácidos van a transportarse por cotransporte también unidos al sodio, por medio de proteínas cada uno. Y vamos a ver que los péptidos más grandes, ¿sí?, van a absorberse por endocitosis, ¿sí?, y formando vesículas de esta manera. Posteriormente vamos a ver que estos dipéptidos pueden ingresar hacia la sangre, pero anteriormente tienen que pasar esta membrana nuevamente, desde la membrana celular del enterocito hacia el líquido intersticial o que se encuentra entre células, ¿sí? Gracias a que en un antiporte, ahora es un distinto tipo de transporte por medio de una proteína de transporte, eso se le conoce como antiporte. Va a llegar el mismo aminoácido que se absorbió aquí arriba, ¿sí?, va a pasar por antiporte o antitransporte o simporte, también se le conoce como simporte. El hidrógeno, un hidrogenión va a ingresar y va a salir lo que es el dipéptido. Posteriormente va a ingresar hacia el capilar, hacia la sangre, de ahí al sistema vía porta y de ahí al hígado, ¿sí? Los aminoácidos libres van a pasar también por antiporte, pero con el sodio. Va a ingresar un sodio, va a salir un aminoácido. También recordemos que cada vez que entra un sodio, el sodio tiene que salir, porque el sodio es extracelular. Entonces se va a gastar un ATP, energía, al momento de que ingrese. Eso se le conoce como bomba sodio-potasio. Primero va a haber un antiporte o simporte, porque va a salir el aminoácido, y va a ingresar un sodio. Y posteriormente va a haber una bomba sodio-potasio, ¿sí?, para volver a sacar ese sodio y que ese sodio vuelva a entrar cuando llegue otro aminoácido, ¿sí? Y es un ciclo del sodio, ¿sí? Esto de acá es la bomba sodio-potasio. El aminoácido va a ingresar hacia el sistema vía porta, que está aquí, que es la sangre, y de ahí va a ir al hígado. Y los péptidos más grandes van a estar de esta manera, van a ingresar por endocitosis, luego se va a formar la vesícula, y esa misma vesícula va a llegar al otro extremo de la célula, hacia la membrana, y va a generar una exocitosis, ¿sí? La misma vesícula que se formó por medio de la invaginación de la membrana celular va a generar una vesícula. La vesícula va a pegarse a la membrana celular del otro extremo y va a hacer que salga este péptido más grande, que ingrese al sistema vía portal, porta hepático, y de ahí al hígado. Aquí lo estamos viendo de una manera más amplia. También muchas veces dentro de aquí de esta célula, lo que va a suceder es que los dipéptidos que entran aquí
¿sí? Van a ser degradados por unas peptidasas que están dentro de la célula, ¿sí? Unas peptidasas que están dentro de la célula del enterocito y van a generar aminoácidos mismos que van a ingresar por esta vía y van a entrar hacia el sistema vía porta. Pero también se pueden ir como dipéptidos, tripéptidos o pueden degradarse aminoácidos dentro del enterocito. ¿Sí? Y hasta aquí pues ya hemos visto qué va a pasar con estos aminoácidos, estos péptidos, van a ir hasta el hígado y en el hígado, en este caso vamos a poner una diapositiva por aquí, ¿sí? Vamos a ver cómo es que los aminoácidos que se generaron por acá, ¿sí? Vamos a ponerlos de este color, vamos a dibujar el sistema vía porta desde aquí a aquí, ¿sí? Sistema vía porta son muchas venas que hay por aquí, ¿sí? ¿Sí? Unidas al estómago, del estómago acá, ¿sí? El sistema vía porta ingresa al hígado y es como se conducen los nutrientes. Aquí tenemos que los aminoácidos, decíamos que van a estar por aquí, van a pasar, van a ingresar, se van a absorber por aquí, del enterocito que está en una capa de la mucosa del intestino, hacia el sistema vía portal. Van a irse de esta manera, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hasta que lleguen al hígado. Y en el hígado se van a reservar y van a generar compuestos de muchos aminoácidos, ¿sí? En los ribosomas, porque es donde se forman las proteínas, en los ribosomas del hígado se van a formar muchas uniones de esos aminoácidos que vienen de la dieta y es como el cuerpo puede generar sus propias proteínas. La hemoglobina, todas esas proteínas que conocemos, globulares principalmente que se encuentran en el plasma, la hemoglobina, la albúmina, etcétera, se forman en lo que es las células del hígado, en los hepatocitos, en los ribosomas. Ahí se generan muchas proteínas por la unión de todos los aminoácidos. Es decir, que todos los aminoácidos que vienen de proteínas de los alimentos, nosotros los degradamos, los absorbemos por el sistema, por los enterocitos, por medio de todas las enzimas que ya dijimos. Luego estos pasan a la circulación de la vena porta y dentro de este caso del hígado van a generar nuevas proteínas para nosotros. ¿Sí? Es decir, le quitamos proteínas a la carne de los alimentos o a los lácteos o a las leguminosas para generar nuestras propias proteínas dentro de nuestra fábrica de proteínas que es el hígado. ¿Sí? Y así es donde termina la formación de todas estas proteínas. ¿Sí? Luego vamos, bueno, ya hemos visto lo que son las proteínas, vamos a ver un poco de lo que es la degradación de ácidos grasos, ¿sí? Bueno, si me permito, en un momento, voy a empezar a borrar todo esto, bueno, hasta ahí pude. Bueno, vamos a ver entonces que igual, a ver si puedo borrar esto. Vamos a hablar ahora enseguida a continuación de la digestión de las grasas. De igual manera, ¿dónde se empieza la digestión? Igual ya sabemos, en la salivación, ¿verdad? La saliva, como ya lo hemos visto, recordemos, va a liberar en este caso la saliva una enzima muy importante para la degradación de las grasas, que es una lipasa salival, ¿sí? Aquí están los componentes de la saliva, es una lipasa salival. Esa lipasa, entonces, se va a segregar aquí, en lo que es la saliva. Posteriormente, las grasas van a pasar todo lo que es, ya sabemos, el esófago, de aquí a aquí. Van a llegar al estómago, aquí en el estómago las grasas, y en el estómago se va a llevar a cabo la liberación de una lipasa gástrica.
esa lipasa gástrica va a empezar a degradar un poco las grasas, ¿sí? Posteriormente el bolo alimenticio va a pasar, se va a llamar ahora quimo en el estómago, el quimo va a pasar hacia el intestino delgado, en el intestino delgado se va a producir la lipasa pancreática por medio igual de la colecistoquinina, que es una hormona que se va a liberar al intestino, va a activar a la producción de jugo pancreático, el jugo pancreático dentro de su contenido tiene la lipasa va a liberar, va a empezar a degradar compuestos, pero también tenemos unas partes muy importantes, unos compuestos muy importantes, un compuesto muy importante que se va a llamar, vamos a verlo aquí, estamos viendo, bueno, lo que ya vimos que es el jugo gástrico. El jugo gástrico contiene una parte, vamos a hacer una retroalimentación así rápida. El jugo gástrico tiene, en este caso, eh, enzimas proteicas, proteasa gástrica o la llamada pepsina, degrada proteínas. Tenemos la lipasa gástrica que va a degradar los lípidos. Tenemos la renina en los niños que va a coagular la leche para que se pueda degradar y absorber la leche en los niños y los bebés. Tenemos el ácido clorhídrico, el mucus, que es la mucina, en este caso, que va a proteger al estómago del ácido clorhídrico para que no se queme, el agua y los electrolitos. Por la parte del jugo pancreático vamos a tener también muchos compuestos. Tenemos el jugo pancreático tiene en este caso agua, sales, bicarbonato, que le da un pH alcalino y detiene la acción de la pepsina del estómago. Tenemos enzimas como la amilasa pancreática, la tripsina, la quimotripsina, carboxipeptidasa, que ya la vimos, elastasa, que rompe a la proteína de elastina. Y tenemos también lipasa pancreática, que es la que estamos hablando, que degrada triglicéridos. También tenemos ribonucleasas y desoxirribonucleasas, que degradan ácidos nucleicos. Pero también tenemos otros componentes que van a ayudarnos, que se van por el conducto, por la ampolla de váter, perdón, y que van a ayudar a degradar también las grasas. Tenemos entonces a la bilis. La bilis tiene agua, sales biliares, bilirrubina, colesterol, ácidos grasos, lecitina y algunos iones. ¿Sí? Es segregada por el hígado, ¿sí? De las células de los conductos biliares. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esta bilis y con el jugo pancreático principalmente, que tiene lipasa, que nos ayudan a degradar las grasas. Entonces vamos a ver aquí de esta manera, en esta diapositiva, ¿sí? Que la pueden consultar en el libro de Wilmur de fisiología, ya les dije, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a ver que todo comienza, digamos, en el estómago, ¿sí? En el estómago llega, bueno, en la boca. Desde la boca, voy a regresar un poco nuevamente, desde la boca se va a liberar lipasa. A ver, un poquito más grande esto. Lipasa, la saliva, lipasa salival. Y van a empezar a degradar un poquito los triglicéridos, etc. Luego tenemos la lipasa, otra lipasa gástrica. Posteriormente tenemos una lipasa igual, voy a poner aquí el signo de igual. Lipasa pancreática. O sea, viene del páncreas, ¿verdad? El páncreas, el estómago, donde se producen las lipasas, lipasa salival, lipasa gástrica y lipasa pancreática. Ok, estas lipasas van a empezar a degradar los triglicéridos. Sabemos que los triglicéridos son compuestos de... Un triglicérido se compone de glicerol y ácidos grasos, 1, 2 y 3 ácidos grasos. Lo que hacen las lipasas es romper los enlaces de este glicerol y los ácidos grasos, romperlos de esta manera, ¿sí? Romperlos de esta manera y romperlos de esta manera, para que queden ácidos grasos libres y el glicerol libre. 1, 2
de esta manera. Lo que va a pasar es que se van a producir ácidos grasos libres, ¿sí? Ácidos grasos libres y un monoglicérido, es decir, un glicerol unido a un ácido graso. Ok. Posteriormente tenemos aquí de color verde, ¿sí? Tenemos aquí a esta, debajo del hígado tenemos una vesícula biliar. Nos vamos a acercar más, vamos a ver aquí que el hígado, donde se produce la bilis, se produce en el hígado. Pues tenemos que la bilis se produce en el hígado y se produce la bilis. Se produce la bilis. La bilis lo que va a hacer entonces es producirse en el hígado, pero va a pasar por este conducto. La bilis se va a producir aquí, pero va a pasar por aquí. Este conducto se llama conducto hepático. Entonces el conducto hepático, la bilis se va a segregar, pero aquí, de aquí a aquí, hay un conducto que se llama conducto cístico. La bilis que se produce acá va a pasar de aquí por el conducto cístico, CC, conducto cístico, va a pasar hacia la bilis y aquí se va a empezar, perdón, hacia la vesícula biliar. Y en la vesícula biliar, aquí se va a empezar a almacenar la bilis que se produce en el hígado. Entonces, ¿quién produce la bilis? El hígado. ¿Y quién la reserva? La vesícula biliar. Cada vez que pasa un alimento por acá, ¿sí? Que llega a la luz del intestino, que pasa desde el estómago hacia el intestino, las células van a detectar esto y van a empezar a producir la segregación de bilis. La bilis va a pasar desde el conducto cístico, desde la vesícula biliar hacia acá, y va a pasar por otro conducto que se va a llamar conducto colédoco. Esto es el conducto colédoco, lo que estoy poniendo en color amarillo. Por ahí el conducto colédoco se va a unir al conducto de Wilson del páncreas, que viene por acá, el conducto de Wilson del páncreas, y los dos, el contenido de estos dos va a liberarse en la ampolla de Vater. Que anteriormente la ampolla de Vater puede estar, digamos, cerrada gracias a un esfínter que se llama, ¿cómo se llama el esfínter que está aquí en la ampolla de Vater o ampolla mayor? Esfínter de Oddi. Entonces el esfínter de Oddi se va a abrir y va a hacer que se pueda segregar y liberar la bilis hacia el intestino, el duodeno en este caso. Esa bilis va a empezar a degradar a estos compuestos, ¿sí? Y va a producir grasas más pequeñas, grasas más pequeñitas que van a poder absorberse por el sistema vía porta, ¿sí? Y pasar de aquí hacia el hígado, perdón, aquí es algo muy importante, que las grasas, recordemos que no se absorben por el sistema vía porta. Hay otros conductos, ¿sí? Que ¿cómo se llaman? Algunos de ustedes ya saben o se acuerdan. Hay un conducto que tiene ganglios, ¿sí? Que es aquí donde se va a absorber las grasas, se van a absorber las grasas, los ácidos grasos, ¿sí? Que se llama linfa, ¿verdad? Entonces las grasas se van a absorber por sistema linfático. Vamos a recordar entonces. A ver, los azúcares, ¿por dónde se absorben? Los azúcares se absorben por el sistema vía porta hepático. Y las proteínas o los aminoácidos, perdón, ¿por dónde se absorben o se conducen hacia adentro del cuerpo? Por el sistema porta hepático también. Lo único que no se absorbe por el sistema porta hepático van a ser las grasas. Las grasas se van a ir por el sistema linfático, ¿sí? ¿Y cómo es que van a ingresar al cuerpo, al sistema venoso, a la circulación? Porque el sistema porta hepático tiene un conducto hepático común que va a desembocar en un conducto torácico. Conducto torácico linfático va a desembocar en la vena subclavia derecha principalmente, izquierda, perdón, principalmente. La vena subclavia que se va a unir al tronco brachiocefálico, va a formar el tronco brachiocefálico junto con la vena yugular izquierdo, van a llegar y desembocar en la vena cava, ¿sí? La vena cava va a desembocar
en el corazón y así es como se va a conducir por la aorta hacia todo el cuerpo esa grasita. Ok, entonces tenemos ya cómo se absorben las grasas. Entonces vamos a ver unas diapositivas detenidamente para ver un poquito más a profundidad, no de manera tan detallada, pero un poquito, una manera más general, cómo funciona esto. Tenemos el esfínter de Oddi, entonces, por donde se libera la bilis, ¿sí? Aquí viene recordemos que aquí está el hígado ahí se produce la bilis va a pasar por el conducto hepático común, la bilis se va a almacenar en la vesícula biliar, cuando se pase un alimento por aquí, por la luz del intestino, con grasa se va a activar la segregación de la bilis por el conducto cístico va a llegar al conducto colédoco, aquí está, conducto colédoco, el conducto colédoco va a llegar y se va a unir al conducto de Wilson pancreático y van a desembocar los dos en la ampolla de Vater. Aquí está la ampolla de Vater, ampolla mayor, que está cerrada por el esfínter de Oddi. Aquí se va a liberar el contenido pancreático, la lipasa y colipasa pancreáticas, y se va a liberar también la bilis proveniente del hígado. En este caso, la bilis proveniente del hígado se va a unir a la grasa. Esta es una gota de grasa, ¿sí? Y se va a unir en este extremo. Esta es una sal biliar proveniente de lo que viene siendo la bilis, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo esta empieza a cubrirse de sales biliares. Esto es una sal biliar, esta es otra en color amarillo y las gotas de agua están representadas en color más de verde, color verde azuloso, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo esta gota de lípidos se les van a unir las sales biliares de esta manera. Recordemos que, por ejemplo, las proteínas y lo que son los hidratos de carbono se pueden romper por medio de hidrólisis con agua. O sea, el agua puede romper hidratos de carbono y puede romper proteínas, pero lo que son las grasas son hidrófobas y no se pueden romper por medio de agua. Por eso es necesario formar la bilis y formar el jugo pancreático con lipasa para que ellos ayuden a degradar las grasas. Lo que van a hacer, en este caso, las sales biliares que estamos viendo aquí, van a unirse a la gota esta de lípidos, de muchos triglicéridos, y van a empezar a romperlos, a degradarlos. Vamos a ver entonces cómo es en esta diapositiva que las sales biliares se unen aquí. Tenemos aquí un diglicérido, es un glicerol con un ácido graso y otro ácido graso, un monoglicérido, fosfolípido, perdón, son fosfolípidos, estos son monoglicérido y esto es un diglicérido, es un glicerol unido a un ácido graso, un glicerol unido a dos ácidos grasos, un fosfolípido, el glicerol y sus dos ácidos grasos, ¿sí? Y el grupo fosfato aquí en la bolita, en la ruedita. Luego tenemos el colesterol en el puro medio y ácidos grasos libres, ¿sí? ¿Por qué están representados de esta manera? Porque la parte más hidrófoba, ¿sí? De estas gotas de grasa, o sea, la parte que repele más al agua son el colesterol y los ácidos grasos. Todo lo que está al exterior de esto, recordemos que en el tubo digestivo, en la luz, hay mucha agua que se segrega en la salivación y en el jugo pancreático y en el jugo gástrico. Hay mucha agua. Entonces, lo que se va al medio es lo que repudia o repele al agua, la parte más hidrófoba, que es el colesterol y los ácidos grasos libres. Las partes que se pueden unir un poquito más al agua son el glicerol que está aquí, son el grupo fosfato y el glicerol, ¿sí? Por eso tenemos a los ácidos grasos de los fosfolípidos, estas patitas que se ven aquí, los ácidos grasos, hacia el medio. Y los ácidos grasos de los diglicéridos y monoglicéridos hacia el medio igual, porque repelen al agua. Entonces, cuando llega la lipasa, lo que hace la lipasa es tomar el triglicérido, es un glicerol más un ácido graso y otros dos ácidos grasos, y romper estos enlaces. La lipasa va a romper esto y va a hacer que se libere estos dos ácidos grasos de acá, que se liberen de esta manera y que se quede el ácido graso, un ácido graso unido al glicerol, ¿sí? Posteriormente, vamos a ver una imagen acá abajo más detallada. Llegan las sales biliares de la bilis,
¿sí? Proveniente del conducto colédoco y de la vesícula biliar. Dice las sales biliares provenientes del hígado recubren las gotas de grasa. Entonces van a recubrir las gotas de grasa y al recubrirlas van a hacerlas más pequeñas. Van a llegar entonces en el número 2, van a llegar la lipasa y la colipasa pancreáticas degradan las grasas en monoglicéridos y en ácidos grasos que se almacenan en micelas. Esto ya es una micela. Eso se le llama emulsión. Muchos le dicen emulsificación, pero es emulsión la palabra correcta. Como que las gotas de grasa que vienen provenientes del estómago llegan al intestino, ahí llega a unirse las sales biliares con las gotas y hacen gotas más pequeñas. Eso se le llama emulsión. Esa emulsión, después cuando llegan las lipasas y la colipasa pancreáticas, van a hacer que se degraden y se hagan micelas, que son grasas o gotitas de grasa más pequeñas. Estamos viendo la degradación. Una gota de grasa cuando se une a las sales biliares, de acá se van a hacer gotas más pequeñas. Las gotas más pequeñas a su vez se hacen en gotas más pequeñas que se llaman micelas, ¿sí? Estas micelas a su vez van a quedar ya como monoglicéridos y diglicéridos. Aquí estamos viendo un monoglicérido y ácidos grasos. Los ácidos grasos van a pasar, van a penetrar por, así como pasa el oxígeno. ¿Cómo se llama el medio o el transporte del oxígeno? ¿Sí? Difusión simple, ¿verdad? Entonces, por medio de difusión simple van a atravesar al enterocito, que ya lo hemos visto anteriormente. Aquí está un enterocito, aquí está otro enterocito, células del intestino delgado. Van a atravesar el colesterol también, ¿sí? Se va a transportar por difusión simple hacia adentro, ¿sí? No van a ocupar transportadores como proteínas, porque recordemos que la membrana celular son grasas, entonces nada más se unen a la membrana y van a pasar. Aquí los monoglicéridos y los ácidos grasos se desprenden de las micelas y penetran a las células por difusión. Pasan por difusión, posteriormente dentro del enterocito se va a generar nuevamente la unión entre el monoglicérido, los ácidos grasos y el colesterol. Colesterol, triglicéridos y proteínas que hay dentro se van a unir y van a formar lo que es en el retículo endoplásmico liso del enterocito el kilomicrón. Este kilomicrón, ¿sí?, va a entrar al aparato de Golgi. El aparato de Golgi va a formar una vesícula y por medio de exocitosis va a salir este kilomicrón. Entonces va a haber kilomicrones que van a formarse, ¿sí?, a partir de proteínas y triglicéridos y colesterol. ¿De qué otra manera se le conocen los kilomicrones? Algunos kilomicrones en el cuerpo como lipoproteínas. Son lipoproteínas porque tienen una parte lípida de triglicérido, de colesterol y una parte proteica. ¿A dónde se van a incorporar? Al sistema linfático. Acordémonos que no van a entrar a los capilares. Las grasas se van a absorber por el sistema linfático, ¿sí? Ok. Entonces aquí pasa la grasa al sistema linfático y el sistema linfático se va a absorber y va a ir hacia todo el cuerpo, ¿ok? Se van a absorber las grasas. Esto es una micela, recordemos, es una micela, para que vean. La micela es la unión entre fosfolípidos, monoglicéridos, ácidos grasos, colesterol, ¿sí?, y las moléculas de agua al exterior que se unen a las sales biliares. Aquí está la forma en la cual la lipasa llega, las lipasas de la boca, la lipasa salival, la lipasa gástrica y la lipasa pancreática, y van a tomar un triglicérido. Eso es un triglicérido, es un glicerol unido a un ácido graso, 2 ácidos grasos, 3 ácidos grasos. Van a liberar un monoglicérido porque es la unión entre glicerol y un ácido graso mono y 2 ácidos grasos libres. Ok. Muy bien. Entonces, tengo aquí en una diapositiva, ¿sí? También vamos a ver, entonces, algo importante. Bueno, quería retomar solamente el sistema
porta hepático. Esta es la vena porta hepática por donde se conducen todos los nutrientes desde el intestino cuando se absorben el agua, los hidratos de carbono y los aminoácidos hacia el hígado. Aquí se van a absorber en el hígado. ¿Sí? Y quería ponerles algo muy importante para que vean un cuadro donde están todas las enzimas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver esta representación primero de la absorción. ¿Cómo es que se absorben todos los nutrientes y dónde se absorben? Primero, pues tenemos algunas enzimas como la amilasa salival. Cuando llega el alimento, llega a la boca, de la boca pasa a la faringe, de la faringe al esófago, del esófago al estómago. En el estómago se liberan algunos compuestos como la pepsina del estómago, el ácido clorhídrico, la lipasa del estómago. Luego, vamos a ver que el primer compuesto que se absorbe es el alcohol. El alcohol se absorbe principalmente en el estómago. Algo de alcohol y agua se absorben y algunas sales en el estómago principalmente, pero principalmente más el alcohol. El alcohol va a pasar directamente al sistema vía porta. Este es el sistema vía porta. ¿Sí? Vena porta y de la vena porta al hígado. Entonces, pregunta de examen, ¿dónde se absorbe el alcohol? En el estómago, ¿no? Principalmente. Luego pasa el alimento al duodeno, en el duodeno va a llegar el páncreas va a segregar jugo pancreático, algunas enzimas, bicarbonato, etcétera. La vesícula biliar también va a segregar bilis, que se forma en el hígado, pero se segrega por la vesícula biliar. Estos dos van a entrar a la ampolla de váter y ahí se van a liberar bilis y jugo pancreático. Esos van a empezar a degradar más los alimentos y vamos a tener que el cloro y los sulfatos se van a absorber en el duodeno, el hierro, el calcio, el magnesio, el zinc, la glucosa, la galactosa, la fructosa, algunos aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos se van a absorber en el duodeno. En el yeyuno se van a absorber vitamina C, tiamina, riboflavina, piridoxina, ácido fólico, que son vitaminas hidrosolubles, y vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. Las grasas y el colesterol también se absorben en el yeyuno. Por su parte, las vitaminas hidrosolubles que se absorben en el yeyuno, en el borde, dice en el borde en cepillo, aquí, van a pasar hacia el sistema vía porta directamente. Aquí está la flechita. Sistema vía porta y de ahí se van a ir a la vena porta hepática, la grande, y que va a desembocar en el hígado. ¿Sí? Posteriormente vamos a tener que las grasas, grasa, colesterol, los monoglicéridos, los ácidos grasos que se absorben, la vitamina A, la D y la K, que son grasas, van a absorberse por otra parte, que es el sistema láctico, también se le llama, que es el sistema linfático. El sistema linfático va a absorber las grasas, las va a llevar a la vena subclavia, recordemos, y yugular interna izquierda, y de ahí van a desembocar en la vena cava superior. En la vena cava superior va a llegar al ventrículo izquierdo del corazón. El corazón la va a transportar hacia los pulmones, van a regresar hacia el corazón, a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo, y de ahí van a pasar por la aorta. La aorta va a bombear esta sangre, la va a conducir hacia todo el cuerpo, y esas grasitas que vienen por aquí van a llegar de nuevo al hígado, ¿sí? A reservarse las grasas. Luego tenemos la porción distal del intestino delgado, que es el ilion. Ahí se van a absorber sales biliares y vitamina B12. ¿Sí? Algo que me faltó, muy importante que me faltó mencionar, es el factor extrínseco que se segrega en el estómago. El factor intrínseco, perdón, se va a segregar en el estómago y va a pasar hacia lo que es el, perdón, hacia lo que es la absorción de la vitamina B12. Ok, entonces tenemos que este factor intrínseco de Castle va a ayudar a la absorción de la vitamina B12, se segrega
en el estómago, ¿sí? Por último tenemos el colon. En el colon se van a absorber el sodio, potasio, van a pasar al sistema vía porta igual que las sales biliares y la vitamina B12. Va también la vitamina K, formada por las bacterias, a pasar hacia adentro del sistema vía porta y el agua también por el colon. Si una persona dura mucho tiempo aguantándose las ganas de ir al baño, mientras no se pase o se libere esa, esas heces fecales no se liberen y quede mucho tiempo las heces fecales en el intestino grueso, se van a secar más porque se va a estar absorbiendo mucha agua. Entonces lo adecuado es ir a evacuar o ir al baño cada vez que nos den ganas. Si se queda mucho tiempo atorada aquí las heces fecales en este caso, van a secarse mucho porque se va a seguir absorbiendo agua mientras más tiempo se quede ahí se queden ahí esas heces fecales. Entonces esa agua se va a absorber al sistema vía porta y de ahí al hígado. ¿Ok? Aquí les voy a poner un momento lo que es esta imagen es del libro me quiero acordar. Estas vienen en el libro de dietoterapia de Krauss. Son las funciones de las principales hormonas digestivas. Tenemos a la gastrina, tenemos la secretina, la colecistoquinina. Tenemos acá también el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, ¿sí? Y tenemos el polipéptido similar a glucagón. Y por último tenemos la motilina. Ok, tenemos la función, la liberación de cada uno de ellos. Por ejemplo, la gastrina se libera en, en, el, en la mucosa gástrica, en el duodeno. ¿Qué es lo que va a hacer o qué estimula su liberación? La llegada de péptidos, de cafeína, de aminoácidos, la distensión del antro, algunas bebidas alcohólicas, el nervio vago. ¿Cuál es el órgano que va a afectar? Se va a liberar en la mucosa, en el duodeno, pero va a afectar al estómago y el esófago. Y el efecto que va a producir es la segregación de ácido clorhídrico y pepsinógeno, ¿sí? Principalmente. Entonces, también va a ir a la vesícula biliar y estimular débilmente la contracción de la vesícula biliar. Aquí les dejo este cuadro. Ustedes le pueden dar pausa para ir viendo cada función de cada hormona. Entonces, hay hormonas muy importantes que ya las hemos visto, que son estas en el intestino, en el tubo digestivo. ¿Ok? Posteriormente tenemos algunos neurotransmisores y sus acciones. Eso no lo hemos mencionado, aunque lo hemos mencionado en algunas clases. Tenemos el GABA, la noradrenalina, ¿sí? Tenemos la acetilcolina, la neurotensina, la serotonina, óxido nítrico y sustancia P, ¿sí? ¿Cuál es la función de cada uno? Por ejemplo, el GABA relaja el esfínter esofágico inferior. La noradrenalina reduce la motilidad, aumenta la contracción de los esfínteres, ¿sí? Etcétera. Luego, posteriormente, tenemos este cuadro que habla acerca es un resumen de la digestión enzimática y la absorción. Por ejemplo, tenemos todas las enzimas. La saliva de las glándulas salivales produce, en este caso, tialina principalmente, que va a ir a degradar el almidón, y el almidón, lo que va a producir es hidrólisis para formar dextrinas y oligosacáridos ramificados. Tenemos el jugo gástrico, que va a producir principalmente pepsina y lipasa gástrica. La lipapepsina va a ir a degradar proteínas en presencia de ácido clorhídrico y la lipasa va a ir a degradar las grasas, especialmente de cadena corta. ¿Ok? Lo que se va a producir es la hidrólisis de ácidos grasos libres. Luego tenemos la secreción del páncreas, que produce lipasa, colesterol esterasa, que es una enzima que va a degradar el colesterol. Tenemos la alfa amilasa, ¿sí? Por su parte, la lipasa, pues ya sabemos, va a degradar los lípidos, va a formar ácidos grasos hacia las células de la mucosa, ¿sí? Y principalmente va a formar ácidos grasos libres. Y la colesterol esterasa va a hacer que el colesterol vaya hacia las células de la mucosa y se transfiera en kilomicrones. Y tenemos la alfa amilasa del páncreas, que va a degradar el almidón y las dextrinas para formar dextrinas y maltosa. La tripsina, por su parte, lo que va a hacer la tripsina que viene del páncreas, va a ser activada, ¿sí?
a partir del tripsinógeno a tripsina, va a degradar proteínas y polipéptidos, va a degradar los enlaces internos para formar polipéptidos. La quimotripsina igual va a degradar los enlaces internos para formar polipéptidos, va a ir sobre proteínas y péptidos. La carboxipeptidasa, que es una enzima endopeptidasa, va a romper los polipéptidos, pero va a ir hacia el extremo carboxílico para formar aminoácidos. Las ribonucleasas y desoxirribonucleasas van a degradar el ácido nucleico y el DNA. Aquí quiero poner un paréntesis grande para hablar acerca de que los ácidos grasos ARN y ADN, pues muchas veces pensamos o nos sorprende el hecho de que podamos consumirlos a partir de la dieta, pero sabemos que todos los alimentos contienen ADN y ARN. ¿Por qué? Porque todos los alimentos están hechos de células. Las células tienen dentro de su un organelo que se llama núcleo. El núcleo contiene mucho ADN y ARN, mismo que se tienen que degradar por medio de estas enzimas que estamos hablando, las ribonucleasas que van sobre el ARN y las desoxirribonucleasas que van sobre el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Y lo que se van a formar son mononucleótidos. ¿Sí? Vamos a tener también la elastasa, que va a romper a la proteína elastina que viene en la piel, que viene en el tejido conectivo de los alimentos para formar péptidos y aminoácidos. Estas son las enzimas que se degradan, que vienen principalmente, las principales que vienen de la saliva, jugo gástrico y el páncreas. Pero hay otras enzimas que se forman en lo que viene siendo el borde en cepillo del intestino delgado, que son la carboxipeptidasa, aminopeptidasa y dipeptidasa, que van a romper los polipéptidos y generar aminoácidos. Vamos a tener enterosinasa, que va a ir al tripsinógeno, va a activar el tripsinógeno a tripsina para que se puedan degradar dipéptidos y tripéptidos. Vamos a tener también la sacarasa, que va a ir sobre la sacarosa y va a formar glucosa y fructosa, que son los productos finales. La sacarosa, recordemos que es un disacárido formado por glucosa y fructosa. Luego tenemos la alfa-dextrinasa, que va a degradar la dextrina en sus enlaces 1,6, va a generar muchas glucosas para que sean absorbidas. La dextrina que viene del almidón. La maltasa es la que va a degradar la maltosa en 2 moléculas de glucosa. La maltosa, recordemos que al igual que la sacarosa es el azúcar de mesa, recordemos. La maltosa es un azúcar que viene en la malta, por ejemplo, de la cebada, de algunos cereales. La maltosa es un disacárido formado por 2 moléculas de glucosa. Cuando la maltasa llega, rompe el enlace de esos 2 glucosas de la maltosa y forma glucosas libres que pueden ser absorbidas. Luego tenemos la lactasa, que es una enzima que va a ir sobre la lactosa, que es un disacárido. A ver, quiero ver si alguien se acuerda acerca de cuáles o qué sustancias forman a la lactosa. ¿O qué es la lactosa? La lactosa en este caso es un disacárido, igual que la maltosa y la sacarosa, formada por 2 monosacáridos, que es glucosa y galactosa. Entonces lo que vamos a tener como producto de residuo es la glucosa y la galactosa. Por último, estas glucosa y galactosa ya sabemos que se pueden absorber, lo vimos en otro video, en el video anterior. Luego tenemos las nucleotidasas, que las nucleotidasas lo que van a hacer es romper los ácidos nucleicos, formar nucleótidos y fosfatos. Y por último vamos a tener las nucleosidasas y fosforilasas. Las nucleosidasas van a romper los nucleótidos y van a generar nucleósidos, y las fosforilasas van a generar bases pirimídicas y púricas, en este caso libres, para que sean absorbidas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero se le hayan pasado bien conmigo, ¿sí? Y espero que les vaya a ayudar mucho esto para sus exámenes final. Recuerden que ya faltan una semana para lo que viene siendo, no, faltan 2-3 días para lo que viene siendo inicio de exámenes finales, o no menos, ¿va? Faltan como 2 semanas. Entonces, recordando esta gran frase, ¿verdad?, de nuestro
nuestros gobernantes, por no decir nombres. Nos despedimos, espero que esto les haya ayudado y nos vemos ya próximamente en clases. Ya se acabaron las vacaciones y al igual que ustedes, ¿verdad? Estoy un poquito triste, pero bueno, hay que continuar, la vida sigue y hay que tomarlo con muchas ganas. Nos vemos próximamente, que estén muy bien, se cuidan y ya saben, coman frutas y verduras. Excelente, excelente día.